Me llamo Walter Merrick. Tengo 81 años y actualmente vivo solo en una modesta casa de 2 habitaciones, escondida en una tranquila calle, sin salida, en Rocklin, California. Las paredes están pintadas de un tono beige que parece volverse dorado con el sol del atardecer, aunque casi siempre corro las cortinas antes de que llegue a ese punto. No es que me disguste la luz, es solo que me recuerda demasiadas cosas que ya no tengo, y el cálido resplandor que antes significaba consuelo, ahora simplemente proyecta largas sombras en una habitación por lo demás vacía. Mi esposa, Eleanor, falleció hace 9 años, justo después de nuestro 49º aniversario de bodas. Fue una muerte silenciosa, un derrame cerebral mientras horneaba pan, algo que hacía todos los sábados por la mañana. La encontré en el suelo de la cocina con harina en las mangas y el temporizador del horno aún en marcha. Los paramédicos me dijeron que no se habría enterado de lo que pasó. Siempre lo dicen. Recuerdo haber pensado que debería haber muerto primero. Ella era la más amable. Entendía a la gente. Entendía las reglas y las rutinas. En su ausencia, todavía me aferro a ambas, pero con menos convicción. Mi hija Emma me visita esporádicamente, aunque últimamente, esporádicamente, se ha convertido en solo cuando necesita algo. Ya tiene 48 años, y por razones que nunca he comprendido del todo, se ha convertido en una mujer que apenas reconozco. De pequeña, yo era quien la peinaba antes de ir al colegio, mientras Eleanor le preparaba la comida. Yo era quien se quedaba despierta hasta tarde, ayudándola a estudiar para los concursos de ortografía, y la llevaba a clases de violín. En algún momento, entre su graduación y su segundo hijo, empezó a tratarme más como una obligación cautelosa que como una madre. Quizá empezó cuando falleció Eleanor. Quizá antes. Es difícil saber cuándo alguien empieza a desaparecer, sobre todo cuando te sonríe en todo momento. Se casó con Jason, un hombre al que al principio pensé que se apresuraba demasiado a complacer. Ahora sé que solo estaba ensayando la indiferencia. Jason es uno de esos hombres que sonríen con los dientes, pero nunca con los ojos. De esos que te estrechan la mano con firmeza, pero la retiran demasiado rápido, como si el contacto ardiera. Vende algo. No estoy del todo segura de qué. El trabajo cambia cada pocos años, pero la postura sigue siendo la misma. Me llama señor, y lo dice como si estuviera hablando con un contestador automático. Sus hijos, mis nietos, se llaman Abby y Derek, unos niños encantadores, por lo que recuerdo, pero no los he visto en casi 2 años. Siempre están ocupados. Siempre un recital, una feria de ciencias, la fiesta de cumpleaños de un amigo. Y cuando vienen de visita, vienen con los ojos pegados a las pantallas brillantes y se van antes de que pueda recordar el color de sus ojos. Fui maestra de escuela durante 36 años, principalmente literatura de 10º grado. Enseñé Hemingway, Faulkner y Steinbeck a generaciones de adolescentes, a quienes, en la mayoría de los casos, les traía sin cuidado. Pero de vez en cuando había un estudiante que se erguía, hacía preguntas serias, garabateaba citas en los márgenes de sus cuadernos. Esos chicos hacían que valiera la pena.
No era la clase de maestra que regalaba dulces o contaba chistes para ganarse el cariño. Creía en la claridad, en el peso de las palabras, en el valor del esfuerzo. La jubilación llegó de golpe. Un día estaba dando una conferencia sobre el simbolismo en De ratones y hombres, y al siguiente estaba devolviendo las llaves de mi clase y caminando hacia mi coche con una caja de cartón. Organizaron una pequeña fiesta en la sala de profesores, con pastel de zanahoria y sombreros de papel. Eso fue hace 13 años. Desde entonces, mis días han seguido un ritmo constante. Me despierto a las 6:30. Preparo el café con la misma proporción que Eleanor insistía una vez. 3 cucharadas por taza, ni más ni menos. Tuesto un muffin inglés y me siento junto a la ventana de la cocina a observar al perro del vecino escarbar en los parterres. Después del desayuno, leo el periódico. Solía leerlo con un bolígrafo rojo en la mano, subrayando lo que encontraba mal escrito o inexacto, una costumbre de la que aún no me he librado. A las 10 suelo haber lavado los platos, revisado el buzón y quizás regado los rosales del jardín delantero, si el calor no es insoportable. Luego viene el largo tramo de tiempo vacío hasta la noche, lleno de rompecabezas, programas de radio y algún paseo ocasional si mis rodillas lo permiten. Algunos días no hablo ni una palabra con nadie hasta que se pone el sol. Otros días no hablo en absoluto. Últimamente he empezado a olvidar las cosas pequeñas, dónde dejé mis gafas, los nombres de antiguos compañeros, el día de la semana. Pero nunca las importantes. Nunca olvido la voz de Eleanor, ni la cara de Emma cuando ganó su primer concurso de ortografía, ni el silencio que se hizo en la casa después del funeral. Todavía conservo la bata de Eleanor colgada en la parte trasera de la puerta del baño. Huele a lavanda y un poco a tiempo. Me digo que es solo para consolarme, pero sé que es porque no he aprendido a soltar. Hace unos meses me caí en el jardín mientras intentaba podar los setos. Nada grave, solo un paso en falso, un mal ángulo, y caí. Me quedé allí tendido durante 20 minutos, mirando las nubes, esperando que pasara alguien. Nadie pasó. Finalmente, me arrastré adentro y llamé a Emma, pero no respondió. No se lo dije cuando volvió a llamar 3 días después. ¿Qué sentido habría tenido? Me dije a mí mismo que fue solo un momento, un pequeño resbalón, pero algo cambió después de eso. El mundo se sentía más pesado. Las escaleras parecían más empinadas, las puertas más difíciles de abrir. Dejé de trabajar en el jardín. Trasladé mi dormitorio al primer piso. Empecé a temer la idea de necesitar ayuda, no porque me avergonzara, sino porque sabía que el tipo de ayuda que recibiría vendría con condiciones, con papeleo, con susurros a mis espaldas. Cuando Emma vino de visita la semana pasada, parecía inusualmente alegre. Me trajo pantuflas nuevas y mis galletas de jengibre favoritas. Jason se quedó en el coche, con el motor en marcha. Ella habló de descansar, de que necesitaba cuidarme mejor. Mencionó un cambio de aires. No pregunté a qué se refería. Era más fácil así. Pero lo vi en sus ojos. Ese destello de determinación, la misma mirada que tenía cuando tenía 9 años, y decidió rapar al gato de la familia. Emma, cuando toma una decisión, no la deshace.
La conozco lo suficiente como para saber cuándo ha tomado una decisión, aunque no haya pronunciado las palabras. Y así, espero la siguiente visita, la siguiente llamada, la siguiente decisión tomada en mi ausencia. Espero descubrir si sigo siendo una persona, o ya un problema por resolver. A los 81 años, ya no esperas sorpresas, pero aún las temes. Temes que te dejen en un lugar del que no puedas salir. Temes convertirte en alguien de quien la gente susurra en lugar de hablar. Temes, sobre todo, darte cuenta de que nunca fuiste realmente visto, solo tolerado. Vives toda tu vida intentando ser útil, solo para ser reducido, al final, a un nombre en una agenda y un pastillero en un estante. No crees que te vaya a pasar, hasta que pasa, hasta que es tu turno, y ahora tengo la terrible sensación de que me llegará el turno. Todo empezó una mañana de miércoles a mediados de septiembre, uno de esos días frescos de California, en los que la luz parece más tenue y el aire huele ligeramente a polvo y cítricos. Llevaba semanas sintiendo un dolor sordo en la cadera derecha, esa clase de molestia que atribuyes a la edad, y luego ignoras porque quejarse no soluciona nada. Esa mañana me agaché para recoger el periódico del porche, como siempre, pero al intentar incorporarme, algo se dio. Un rayo afilado y abrasador me impactó en el costado y caí con fuerza sobre los escalones. El periódico rodó a mi lado, abriéndose en la página de obituario. No recuerdo si grité. No había nadie cerca para oírlo si lo hice. Me quedé allí tendido durante lo que me pareció una hora, pero probablemente fueron más bien 10 minutos, intentando evaluar si podría arrastrarme hasta el teléfono que había dentro. No pude. Mis piernas no me cooperaban, y cada respiración parecía como si inhalara hierro candente. Finalmente, logré sacar el teléfono del bolsillo de la bata que, por suerte, llevaba puesto. Llamé al 911 y mi voz me sorprendió. Sonaba ronca, desconocida, como grava vertida de un tarro viejo. El operador permaneció en línea hasta que llegó la ambulancia, aunque apenas recuerdo el trayecto. Solo recuerdo las luces del techo pasando sobre mí como estrellas parpadeantes, el olor a antiséptico que me inundó la nariz y la voz del paramédico diciendo algo sobre una probable fractura. En el hospital lo confirmaron. Una fractura de cuello femoral, una grave. Requería cirugía de inmediato. Recuerdo al enfermero, un joven llamado Dale, que me preguntó si tenía familiares a los que debiera avisar. Le di el número de Emma, aunque sentí un ligero temblor de vacilación. Me dio las gracias, salió de la habitación y, en media hora, Emma estaba allí. Entró en la sala de recuperación con Jason a cuestas, ambos vestidos como si vinieran de una reunión de negocios. No lloró ni jadeó. Solo frunció el ceño ligeramente y se acercó a mi cama. «Ay, papá», dijo, con un tono entre preocupado e incómodo. Jason estaba de pie a los pies de la cama, con los brazos cruzados y los ojos escudriñando el monitor como si fuera un teletipo. Emma me apretó la mano brevemente. Me dijo que no me preocupara, que todo estaría bien, que se quedarían cerca unos días mientras me orientaba. Al principio me sentí agradecida. Sentía que quizás, solo quizás, la caída había despertado algo en ellos, un viejo recuerdo de obligación, o mejor aún, de cariño. Me trajeron algunas de mis pertenencias, pantuflas,
mi bata, la foto de Eleanor en un pequeño marco plateado. Jason me consiguió una habitación privada y mencionó algo sobre usar puntos de su programa de recompensas de viajes. Emma se sentó a mi lado y leyó el periódico en voz alta, como solía hacer Eleanor. Estaba aturdida por la medicación, pero recuerdo haber pensado que tal vez los había juzgado mal. Tal vez solo necesitaban un recordatorio. Tal vez este accidente nos acercaría más. La esperanza es curiosa. Aparece cuando menos te la esperas y se queda quieta hasta que se demuestra que es una tontería. El turno llegó rápido. A la tercera mañana me desperté y vi que Emma no estaba en la habitación. Esperé durante el desayuno, pensando que había ido a buscar café. Al mediodía, cuando ni ella ni Jason aparecieron, empecé a preocuparme. La llamé al móvil, pero no contestó. Volví a llamar, y salió el buzón de voz. A última hora de la tarde, la enfermera entró con una nota doblada. Su hija le dejó esto, dijo, y luego añadió en un tono que pretendía ser tranquilizador. Dijo que era importante. La letra de la nota era de Emma, meticulosa y redondeada, igual que cuando tenía 12 años, y me escribía tarjetas de agradecimiento. Pero las palabras eran cortantes. Papá, tuvimos que irnos de vacaciones muy necesarias. Aquí estarás a salvo, no te preocupes. Aprovecha este tiempo para descansar. Volveremos en 2 semanas. Con cariño, Emma. Sin explicación, sin dirección, sin contacto de emergencia. Solo eso. Leí la nota 3 veces, esperando que cambiara, esperando que hubiera algo más al dorso, alguna pista de que era una broma, una prueba o incluso un malentendido. Pero número. Se habían ido. Y me habían dejado aquí, sola, recién operada, todavía con dolor, sin plan, sin plazo, sin saber a quién llamar si algo salía mal. Le pregunté a la enfermera si habían dicho a dónde iban. Negó con la cabeza. Solo dijeron que no estarían disponibles por un tiempo. ¿Internacionales, quizás? Zrenia dijo encogiéndose de hombros. Pero no te preocupes, te cuidaremos bien. Esa frase, te cuidaremos bien, me impactó en el pecho como un martillo envuelto en gasa. Ya la había oído antes. Es la frase que dicen antes de entregarte a desconocidos uniformados que te llaman por tu apellido y te hablan como a un niño. Es la frase que usan cuando se desentienden de ti. No supe qué responder. No quería montar una escena. Y además, ¿qué podía hacer? Tenía la pierna agrapada, mi movilidad reducida a un andador que apenas podía alcanzar sin ayuda. Así que le di las gracias a la enfermera y le dije que estaba cansada. Y cuando se fue, me quedé mirando al techo durante horas, escuchando el zumbido de los fluorescentes, intentando recordar la última vez que mi hija me abrazó sin compromiso. Esa noche, una trabajadora social vino de visita. Se llamaba Marlene, una mujer de 60 años, de voz suave y ojos cansados, que sostenía un portapapeles como un escudo. Me explicó que Emma había solicitado una tutela temporal para que se pudieran tomar decisiones sin demora. El papeleo, me aseguró, era estándar y reversible. Le pregunté si había firmado algo. Dijo que todavía no. Esa palabra, todavía, me impactó. Implicaba una trayectoria que no había aceptado.
Me dejó los formularios y me pidió que lo pensara. Al día siguiente, oí a 2 enfermeras hablando afuera de mi puerta. Su hija dijo que se está volviendo olvidadizo, dijo una. Podría ser un inicio temprano. Sí, respondió la otra. Mencionó que dejó la estufa encendida el mes pasado y casi incendia la casa. Quise gritar. Quise llamarlas y preguntarles de dónde sacaron esa información. ¿Quién les dijo esa mentira? Pero me quedé callada. No podía arriesgarme a parecer irracional. Eso solo les ayudaría. Pasé el resto del día dándole vueltas a la nota, una y otra vez, mientras los bordes se suavizaban. La tinta se corría. La traición no fue ruidosa. Ni gritó, ni abofeteó, sino que susurró, lenta e insidiosamente. Decía, no vale la pena retrasar unas vacaciones por ti. No eres alguien por quien nos quedemos. Ahora solo eres una molestia. Esa noche no pude dormir. Miré la foto de Eleanor en la mesita de noche y susurré, me dejaron, Ellie. Me dejaron como una maleta no deseada en el andén de una estación. La única respuesta fue el suave pitido del monitor cardíaco y el eco lejano de otro paciente que gemía al final del pasillo. No lloré, no entonces, pero algo se rompió, silenciosa e irreparablemente, y supe, sin duda alguna, que lo que viniera después no sería sobre sanación, sería sobre recuperación, sobre recuperar lo que creían poder borrar silenciosamente. Aún no sabía cómo, pero sabía esto. No dejaría que su silencio fuera la última palabra. Los días de hospital que siguieron no estuvieron marcados por el dolor físico, que la medicación controlaba, sino por una desorientación lenta y progresiva, como quedarse quieto mientras el mundo se reorganizaba sutilmente a tu alrededor. No me moría, ni de lejos, y sin embargo, todos me trataban como si ya no estuviera del todo presente. Las enfermeras hablaban más alto de lo necesario, con palabras cortas, sobreexplicando cosas básicas, como si de repente fuera demasiado frágil para entender el paso del tiempo o el funcionamiento de un botón de llamada. Cuando me llevaban en silla de ruedas a fisioterapia, la encargada sonreía demasiado. Hacía preguntas condescendientes como «¿Descansamos lo suficiente anoche, señor Merrick?» Como si yo tuviera 10 años y ella fuera una paciente maestra de jardín de infancia. Me tragué el orgullo y asentí, pero por dentro hervía. Cuanto más intentaba aparentar normalidad, pidiendo periódicos, pidiendo mis gafas para leer, intentando cuidar de mi higiene, más notaba la silenciosa resistencia a mi alrededor. Una enfermera incluso sacó mi kit de afeitado del baño, alegando preocupaciones de seguridad, e insistió en que usara las maquinillas de afeitar del hospital bajo supervisión. Hacía 40 años que no usaba una maquinilla desechable. Mi cara empezó a parecerse a la de otra persona, a la de alguien más débil. Cada mañana, el mismo pequeño televisor parpadeaba en un rincón de mi habitación, con programas de entrevistas y anuncios farmacéuticos. Lo mantenía encendido más que nada por el ruido. El silencio, en aquellos tiempos, era una carga que me oprimía los pulmones. Marlene, la trabajadora social, seguía viniendo cada 2 días. En cada visita, su tono se volvía un poco más firme, menos preocupada por cómo me sentía, y más por si había firmado los papeles de tutela que Emma me había dejado. «No tienes que firmar hoy, por supuesto», decía,
pero cuanto antes podamos finalizar esto, mejor para la continuidad de tu atención. Su forma de expresarse siempre era precisa, ensayada. Le pregunté qué le había dicho Emma exactamente. Solo que has tenido problemas para controlar las cosas en casa. Al parecer, hubo un incidente con la estufa y una confusión con tus medicamentos. Le dije que eso no era cierto, y ella anotó algo en su portapapeles sin mirarme a los ojos. Ese fue el momento en que empecé a comprender realmente la magnitud del problema. No solo estaba solo, sino que estaba solo en una historia que alguien más había escrito sobre mí. Una historia en la que ya no era capaz, ya no era confiable, ya no podía hablar por mí mismo. Era un personaje controlado, una carga con valor sentimental. Llamé a Emma repetidas veces. No contestó. Directo al buzón de voz. El teléfono de Jason hizo lo mismo. Dejé mensajes al principio, luego paré. ¿Qué se suponía que debía decir? Por favor, recuerda que soy tu padre. La idea de rogar me ponía los pelos de punta. Incluso intenté escribirles a Abby y Derek, aunque no esperaba respuesta. No la recibí. Me dije que eran jóvenes, ocupados, distraídos. Pero en el fondo sabía que esa ya no era toda la verdad. Su distancia no era accidental. Se lo habían enseñado, modelado, transmitido de sus padres. Habían aprendido, sin que nadie se lo dijera, que yo era un hombre al que se debía tolerar en días festivos, que se me recordaba en las tarjetas de Navidad, pero no alguien que importara a la hora de tomar decisiones. Una tarde, mientras hojeaba la carpeta de información de la habitación del hospital, vi una directiva sin firmar que mencionaba a Jason como mi apoderado médico. Ese documento no existía antes. Nunca lo había consentido. Llamé a la enfermera y le pregunté quién lo había añadido. Parecía nerviosa. Dijo que debía de haber venido de la familia. Exigí ver el original. Más tarde, ese mismo día, Marlene regresó con una copia, con la misma sonrisa burocrática. Se presentó la semana pasada, dijo. Miré la línea de la firma. Era mi nombre, con una letra parecida a la mía, pero extrañamente inclinada, como si alguien hubiera practicado copiarla demasiadas veces. Nunca firmé esto, dije, alzando la voz a mi pesar. Esto es una falsificación. Marlene parpadeó, volvió a parpadear y luego garabateó en su portapapeles. Lo entiendo, dijo rotundamente. Pero, a menos que tengamos una impugnación legal, esto sigue vigente. Esa noche me quedé despierto mirando las baldosas del techo, sintiendo mi corazón latir con fuerza, como un tambor dentro de mi pecho. No por miedo, exactamente, sino por furia. Habían falsificado mi firma. Habían nombrado a Jason, como la persona responsable de mi salud. Un hombre que no me había mirado a los ojos en 5 años, estaba ahora en posición de tomar decisiones sobre mi vida y mi muerte. ¿Qué seguía? Vender la casa, congelar mis cuentas, declararme no apto. Me di cuenta de que me estaban borrando lentamente. No con malicia, exactamente, sino con la silenciosa eficiencia de quienes me consideraban ya ido. Una carga que manejar, un problema que resolver a puerta cerrada. Fue entonces cuando la decisión cristalizó dentro de mí como hielo, formándose en un cristal. Tenía que salir de ese hospital.
Tenía que reclamar lo que quedaba de mi autonomía antes de que se convirtiera en un recuerdo. A la mañana siguiente, llamé a Alan Sherman, un viejo amigo y antiguo colega que se había jubilado del derecho hacía varios años. Hacía tiempo que no hablábamos, pero contestó al segundo timbre. Le conté todo, con todo lujo de detalles. Me escuchó sin interrumpirme y luego dijo, en voz baja, «Eso es maltrato a personas mayores, Walt. Es real y cada vez ocurre más. Pero podemos combatirlo. Primero, necesitamos que te evalúe un médico independiente. Luego, revocaremos cualquier documento no autorizado y recuperaremos el poder notarial a tu nombre. ¿Puedes esperar unos días?» Dije que sí. No le conté a nadie sobre la llamada. Durante la semana siguiente, comencé a documentarlo todo. Mantuve una pequeña libreta debajo de la almohada y anoté cada interacción, cada nombre, cada detalle que recordaba de las acciones de Emma y Jason. Anoté la fecha en que me dejaron sola, la hora de la visita de la enfermera, las palabras de Marlene, el extraño comportamiento del personal. Incluso escribí sobre cómo me miraban otros pacientes, cómo algunos, aunque más enfermos que yo, recibían flores, visitas, risas, atención. No tenía nada más que silencio y el eco desvanecido de una familia que creía que aún tenía. Al séptimo día de la cirugía me dieron de alta. No a un centro de rehabilitación ni a cuidados domiciliarios, sino de vuelta a casa, sola, con un andador y un frasco de analgésicos. Una enfermera llamada Cynthia me llevó en una furgoneta. Fue muy amable y me preguntó si tenía comida en la nevera. Mentí y dije que sí. Me dejó una lista de contactos de emergencia, ninguno de los cuales incluía a Emma. En cuanto la puerta se cerró tras mí, me quedé en medio de la sala y me di cuenta de que estaba en una casa llena de trampas, escaleras que apenas podía subir, una cocina en la que no podía cocinar, baños que ahora parecían peligrosos, pero era la mía. Y eso lo cambió todo. Me senté en mi sillón, el mismo en el que le leía cuentos a Emma cuando era niña, y miré las paredes, las fotografías, el chal de Eleanor aún doblado en el respaldo del sofá. Estaba cansado, sí, pero no derrotado. En algún lugar dentro de mí, el maestro que había explicado el Lear de Shakespeare a adolescentes escépticos estaba despertando. La traición, me dije, no viene de los enemigos, sino de quienes conocen tu nombre, quienes lo usan para herirte. Y esa es la traición más dura de todas. Pero a Lear no le quedaba nada. Yo aún sí, tenía tiempo, tenía voluntad y, sobre todo, tenía la verdad y la iba a usar. La casa estaba más fría de lo que recordaba, o quizá era solo yo, más delgada, más frágil que antes, con el calor de la indignación ardiendo con una llama más baja. Esa primera noche en casa, me senté en silencio durante horas, observando las sombras moverse por las paredes como viejos recuerdos que se negaban a irse. Todo estaba exactamente donde lo había dejado. El cojín con la marca de mi columna en el sillón, la estantería con el ejemplar desgastado de El viejo y el mar, la taza de té de Eleanor aún colgada sobre la estufa como si fuera a entrar y llenarla. Pero el silencio ahora se sentía más amenazador, como algo que me oprimiera.
No había tenido noticias de Emma en 10 días, ni una llamada, ni un mensaje. Cuando revisé mi buzón a la mañana siguiente, encontré un sobre grueso de un bufete jurídico que no reconocí. Dentro había documentos que confirmaban que Emma había presentado una solicitud de tutela permanente, alegando deterioro cognitivo y episodios de desorientación. Adjunto las declaraciones de 2 personas que afirmaron haberme visto mostrar confusión y olvido. Ninguno de los nombres pertenecía a ningún médico que yo hubiera conocido. Uno era, al parecer, un vecino. El otro era una enfermera a domicilio, a la que nunca había contratado. Leí los papeles despacio, con detenimiento, y al terminar, los dejé sobre la mesa de centro, y me quedé mirándolos fijamente durante varios minutos, intentando comprender hasta dónde estaban dispuestos a llegar. No era preocupación, no era amor distorsionado por el pánico, era algo más frío, estratégico, legal. Ya no era su padre, era un activo, un riesgo, algo que había que controlar o eliminar. Esa tarde volví a llamar a Alan y le conté lo de los documentos. Su voz era firme, pero esta vez más aguda. «Esto cambia las reglas del juego», dijo. «Si ya han presentado la demanda en el juzgado, tenemos que responder de inmediato. Prepararé una contrademanda y programaré una evaluación neuropsicológica. Conseguiremos un informe de un médico colegiado, alguien objetivo. Pero Walter, tienes que estar preparado. Esto se puede poner feo. Si están inventando testigos, también podrían inventar otras cosas». Asentí, aunque no podía verme. «Estoy preparado», dije. «Ya no aguanto más a que cambien de opinión». Al día siguiente, tomé el autobús urbano hasta la notaría más cercana y revoqué todos los poderes notariales que me había otorgado. Fue difícil. Subir al autobús con andador, controlar los pasos, las miradas. Pero lo hice. Me llevó casi toda la mañana. Luego pasé por el banco. Me reuní con la gerente de la sucursal, a quien conocía desde hacía años, y borré el nombre de Emma de todas mis cuentas. Antes figuraba como cotitular por conveniencia, pero ahora me daba cuenta de que esa conveniencia se había convertido en vulnerabilidad. Cerré la cuenta de ahorros a la que tenía acceso, abrí una nueva y transferí todo. Pedí que me avisaran de inmediato si se intentaba retirar dinero con sus credenciales. La gerente pareció sorprendida, pero no hizo preguntas. Quizás ya lo había visto antes. Quizás no era la primera. La cita con el neuropsicólogo era la semana siguiente. Estaba nervioso, más de lo que esperaba. No era que temiera los resultados, sino la idea de sentarme frente a alguien que, con unas pocas marcas de bolígrafo, pudiera decidir si mi mente seguía siendo mía, si mis recuerdos, mi identidad, mi juicio seguían siendo válidos. Me aterraba. El médico era más joven de lo que esperaba, quizá de unos 40 años, con la mirada cansada de quien ha oído todas las versiones de la frase «estoy bien» y ha aprendido a no creerla. Pero era amable y metódico. Hablamos durante casi 3 horas. Me preguntó por la fecha, el presidente, mi infancia, mi jubilación, la caída, Emma, Eleanor. Se lo conté todo. Me escuchó atentamente. Tomó notas. Me hizo hacer juegos de memoria y acertijos de lógica. Me leyó cuentos y me hizo preguntas sobre ellos. Al final de la sesión, me estrechó la mano y dijo:
No veo ningún deterioro cognitivo, señor Merrick. Es usted agudo, enfadado, pero agudo. Me reí entre dientes. Me he ganado mi enojo, respondí. Una semana después, su informe fue presentado ante el tribunal junto con la contrademanda de Alan. Solicitamos una audiencia para impugnar la tutela e investigar la validez de los documentos que Emma había presentado. También incluimos una moción para obtener imágenes de vigilancia del hospital correspondientes a las fechas en cuestión, para demostrar que dicha enfermera nunca me había visitado. Alan me aseguró que si lográbamos encontrar un solo punto débil en sus afirmaciones, toda la petición empezaría a derrumbarse. Aún así, sentía una creciente ansiedad a medida que se acercaba la fecha. Empecé a revisar las cerraduras 2 veces antes de acostarme, a revisar mis documentos y correo antiguos en busca de cualquier cosa que pudieran haber manipulado. Incluso dejé de responder a números desconocidos. La confianza que antes le había otorgado a mi hija con tanta facilidad se había convertido en sospecha, y esa sensación, más que el dolor en la cadera, más que la cicatriz quirúrgica, fue lo que realmente me dijo que había entrado en una etapa diferente de la vida, una donde tu nombre por sí solo ya no es suficiente para protegerte, una donde los lazos de sangre no garantizan la decencia. No dormí la noche anterior a la audiencia. Me senté junto a la ventana. La vieja del salón que daba a la calle sin salida vacía, y observé el reflejo de las farolas en el pavimento. El gato de un vecino cruzó la calle lentamente, despreocupado. El mundo exterior permanecía inalterado, en paz, mientras que mi mundo interior se apretaba como un torno. Miré la foto enmarcada de Eleanor en la repisa de la chimenea y dije en voz alta: pensaron que no lucharía. Y en ese momento no tuve miedo, ni siquiera estaba cansada. Simplemente estaba lista. Lista para hablar, para defender, para reclamar, no solo mis derechos legales, sino la versión de mí misma que habían intentado borrar de la historia. La sala del tribunal estaba más fría de lo que esperaba, no solo por el aire acondicionado que zumbaba como un zumbido lejano, sino por el silencio que me rodeó en el momento en que me llevaron en silla de ruedas. Digo que me llevaron, porque Alan insistió en traer una silla de transporte, preocupado de que el paso lento y vacilante de mi cadera en recuperación se malinterpretara como mayor fragilidad. Odiaba esa silla. No fue el dolor lo que me puso allí, fue la apariencia, imagen, estrategia. Mi apariencia se había vuelto de repente más importante que quién era. Alan me empujó por el pasillo pasando junto a desconocidos con traje, algunos escribiendo en teléfonos, otros revolviendo papeles. No reconocí a la mujer que estaba junto a Emma, pero supuse que era la abogada. Joven, segura de sí misma, refinada como es la gente cuando cree que los hechos ya están a su favor. Jason estaba sentado detrás de ellos en la fila de la galería, con los brazos cruzados, sus ojos dirigiéndose rápidamente hacia mí antes de apartar la mirada. No creo que esperara que estuviera allí. La verdad es que no. Creo que, en el fondo, él creía que me desvanecería en silencio, absorbida por la burocracia y el peso de su falsa bondad. Pero no fue así, y aquí estaba. La audiencia fue breve, como suele ocurrir. Alan habló con claridad y mesura,
exponiendo la cronología de los hechos, las contradicciones en los documentos presentados, la falta de testigos legítimos y la firma falsificada. Presentó el informe neuropsicológico con minucioso detalle, enfatizando frases como plenamente competente, sin signos de deterioro cognitivo y capaz de gestionar sus propios asuntos. Me quedé allí sentado, observando el rostro de Emma, esperando algo. Arrepentimiento, vergüenza, incluso ira, pero mantuvo la misma expresión de labios apretados, la mirada al frente, parpadeando solo cuando Alan pronunció la palabra falsificación. Jason parecía más nervioso que ella. En un momento dado, se inclinó y le susurró algo, pero ella no respondió. Cuando su abogada habló, lo hizo con fingida preocupación, sugiriendo que si bien Emma pudo haber sido excesivamente entusiasta, sus acciones se debían a un profundo amor y preocupación por su padre. Mencionó la caída, la hospitalización y la supuesta confusión durante la recuperación. Pero entonces, Alan reprodujo un video, un clip de seguridad del pasillo del hospital, con fecha y hora, que mostraba que ninguna enfermera a domicilio había entrado en mi habitación en los días en cuestión. El juez entrecerró los ojos. La sala quedó en silencio. El fallo fue rápido. La petición de tutela fue denegada. Se reconoció la falsificación de la firma, pero como aún no se había intercambiado dinero, la jueza optó por no remitirla a una investigación penal. Un asunto familiar, dijo, que se gestiona mejor fuera del juzgado penal. Quise protestar, exigir consecuencias, pero Alan me puso una mano en el brazo y me dirigió una mirada que decía, «Déjalo estar, por ahora». Después, Emma y Jason se marcharon sin dirigirme la palabra. Los vi caminar por el pasillo, con pasos rápidos, casi desafiantes. Me pregunté qué les dirían a los niños, que su abuelo se había vuelto loco, que se había vuelto contra ellos. O quizás, lo peor de todo, que nada de esto había sucedido. La semana siguiente presenté una moción formal para impugnar todo el acceso restante que Emma tenía a mis cuentas financieras, pensión, seguro e historial médico. Alan me ayudó a redactar cartas para cada institución, adjuntando el fallo del tribunal y las instrucciones para que cualquier contacto futuro de Emma se considerara no autorizado. Reabrí mi caja fuerte y revisé la escritura de la casa, los registros de la hipoteca y las pólizas de seguro. Todo seguía intacto, pero me impactó lo fácil que habría sido perderlo todo, lo cerca que estuve de ser borrado. Esa comprensión no me abandonó durante días. Caminaba de habitación en mi casa, tocando muebles, abriendo cajones, como para asegurarme de que estas cosas seguían siendo mías, de que mi vida aún no había sido reescrita por completo. Y, sin embargo, parte de ella sí. Mi relación con Emma, mi única hija, había terminado. Incluso si volviera mañana y llorara disculpándose en mi puerta, nunca olvidaría su silencio en el hospital. Nunca olvidaría la nota que dejó en lugar de una conversación. Y entonces llegó algo más. Un aviso de la oficina del secretario del condado. Era sobre mi casa. Se había presentado un aviso de intención de transferir la propiedad, fechado durante mi estancia en el hospital. Indicaba
que Jason era el beneficiario propuesto. Mi firma estaba en el formulario. Otra falsificación. Me senté a la mesa de la cocina con ese aviso delante de mí durante casi una hora, incapaz de moverme. Lo habían planeado todo. Mientras yacía en una cama de hospital recuperándome de una cirugía, se preparaban para tomar lo último que poseía por completo: mi casa, el hogar que Eleanor y yo habíamos construido juntas, habitación por habitación, el lugar donde Emma había dado sus primeros pasos, donde yo había plantado el arce japonés que se volvía rojo fuego cada octubre. Querían quitármelo de debajo de mis pies como una alfombra tirada demasiado rápido. Ese día no llamé a Alan, no llamé a nadie. Simplemente me puse de pie. Caminé lentamente hacia el mueble bar que rara vez abría y me serví un vaso de whisky. Lo bebí sin hielo, y el ardor me recorrió el pecho como una cerilla arrastrada por madera seca. Lo había intentado con educación, me había defendido. Ahora era el momento de reclamar. Al día siguiente llamé a un abogado especializado en bienes raíces y le expliqué la situación. Fue cauto, pero servicial. Revisamos la escritura juntos. Había heredado la propiedad completa tras el fallecimiento de Eleanor. Nadie más tenía derecho a reclamarla. La solicitud de transferencia era legalmente nula, sin el consentimiento notarial. Pero el mero hecho de que se hubiera presentado significaba que tenían la intención de seguir adelante. Si yo hubiera muerto, o si el tribunal hubiera aprobado su tutela, habrían completado la transferencia. Mi casa, mi dinero, mi historia, se habrían ido de un plumazo. Fue entonces cuando decidí que no solo les bloquearía el acceso, los despojaría de todo. Eliminaría hasta el último hilo que los atara a mi vida. Redacté un nuevo testamento. Reescribí mi poder notarial. Cerré las cuentas de ahorro para la universidad que había financiado discretamente para Abby y Derek durante años. Ni un solo dólar recibió las gracias. Ni una sola llamada telefónica. Ni una sola tarjeta de cumpleaños. Transferí los fondos a un fideicomiso benéfico a nombre de Eleanor. Uno que patrocinaría a estudiantes desfavorecidos en el distrito escolar donde había enseñado. Una parte de mí temblaba ante la irrevocabilidad de todo aquello, pero otra parte, la que yacía indefensa sobre las frías sábanas del hospital, mientras desconocidos murmuraban sobre mi cordura, no sentía más que acero. Entonces llegó el enfrentamiento. Regresaron. No sé cómo descubrieron que lo había revocado todo. Quizás los llamó el banco. Quizás intentaron acceder a una cuenta y no lo lograron. Solo sé que una tarde, mientras leía junto a la ventana, una camioneta negra se detuvo en la entrada. Jason salió primero. Emma la siguió. Estaba más delgada de lo que recordaba, o quizás solo mayor. Se acercó a la puerta y llamó suavemente, como si aún no estuviera segura de su posición. Abrí y no dije nada. Me pidió entrar. Me hice a un lado. Se sentó en el sofá sin esperar la invitación. Jason permaneció de pie. Nos enteramos de la audiencia, dijo, y de las cuentas, y del fideicomiso. Asentí. Ella continuó. Ni siquiera hablaste con nosotros, papá. No nos diste la oportunidad de explicarnos.
La miré un buen rato. ¿Explicar qué? Pregunté. ¿Que falsificaste mi nombre? ¿Que me dejaste sola en un hospital para ir a catar vinos en Napa mientras presentabas peticiones para tomar el control de mi vida? Ella se estremeció al oír eso. Jason habló. Intentábamos protegeros. Estabais confundidos. Erais un riesgo de caída. Teníamos miedo. No, dije con voz tranquila y firme. Fuisteis unos oportunistas, y os atraparon. Los ojos de Emma se llenaron de lágrimas. ¿Así que ya está? ¿Nos estáis interrumpiendo? Negué con la cabeza. Se aislaron en el momento en que decidieron que era más fácil controlarme que amarme. No discutieron. No se disculparon. Se fueron. En silencio. Los vi regresar a la camioneta y marcharse. Y cuando el auto desapareció por la esquina, volví a sentarme y sentí, por primera vez en meses, paz. No la paz de la resolución, no la paz del perdón, sino la paz de la distancia. La certeza de que, si bien había perdido algo irreversible, también había recuperado algo irreemplazable, a mí misma, después de que se fueran ese día, tras la confrontación que debería haber abierto un agujero en el suelo, y que en cambio solo oscureció silenciosamente el aire. No me moví de mi silla por un largo rato. Me senté junto a la ventana mientras el anochecer se arrastraba, sintiendo el peso de todo lo que acababa de decir y todo lo que había decidido no decir. No hubo victoria en ello. Ninguna celebración, solo el dolor sordo de la confirmación, que las personas en las que una vez confié más que en nadie, no solo habían cometido un error, no solo habían entrado en pánico o malinterpretado, sino que habían actuado con pleno conocimiento y cálculo. Habían apostado a que yo era demasiado viejo, demasiado débil, demasiado cansado para contraatacar, y al hacerlo, me habían obligado a convertirme en alguien que nunca quise ser, un hombre que tuvo que superar en maniobras a su propia hija solo para conservar lo que ya era suyo. Pero no había tiempo para detenerse en la reflexión. La moción para eliminar sus nombres de cualquier propiedad o enredo financiero restante seguía en trámite, y recibí una notificación del Departamento de Fraude del banco, indicando que se había intentado retirar fondos utilizando una de las autorizaciones antiguas que, afortunadamente, ya había sido revocada. Alan me aconsejó que presentara cargos formales. Dijo que ya teníamos suficiente para un caso de abuso financiero a personas mayores, pero me negué. Le dije que ya no se trataba de castigo. Se trataba de expulsión, de protección, de sellar hasta la última salida que conducía de su mundo al mío. 2 semanas después, se ultimaron los últimos documentos legales. Mi patrimonio se había reestructurado por completo. Mi testamento ya no mencionaba a ningún familiar. El fideicomiso a nombre de Eleanor se había financiado y activado. Recibí confirmación de que todas las cuentas estaban protegidas y todas las autorizaciones purgadas. Cambié mi número de teléfono. Actualicé todas las direcciones postales y me registré en un servicio de correo privado con un nombre diferente. No me estaba escondiendo exactamente, pero me estaba retirando. No por derrota, sino en defensa de la tranquilidad que había pasado toda mi vida intentando preservar. Entonces, un jueves por la mañana, llegó el clavo definitivo en forma de carta, no de Emma,
sino de un abogado que la representaba. Era una solicitud de mediación. Querían discutir el daño emocional y financiero causado por acciones recientes y llegar a una solución amistosa. No respondí. Ni siquiera abrí el sobre completo. Lo tiré a la trituradora y lo vi desaparecer tira a tira, una metáfora perfecta de lo que quedaba entre nosotros. No había nada que discutir. Ya no. Y, sin embargo, algo seguía flotando sobre mí. No era arrepentimiento, ni miedo, sino una extraña tensión, como la última nota de una canción que se niega a terminar. Me di cuenta de que no había terminado hasta que confronté la parte de mí que había permitido que esto sucediera. Les había dado demasiada confianza durante demasiado tiempo. Había ignorado las señales, suavizado las señales de alerta. Me había contado historias sobre lealtad y legado, cuando a lo que debería haber prestado atención era a mi comportamiento, a mi complicidad en la lenta erosión de mi propia autonomía. No era solo culpa de Emma. La había permitido, la había entrenado para creer que siempre cedería, y lo había hecho en nombre del amor. Así que pedí una última cita, no con Alan, no con ningún tribunal, sino con una consejera, alguien fuera de la tormenta. Se llamaba Doctora Ling, una mujer tranquila de unos 50 años con ojos claros, y ese tipo de silencio que te hace sentir escuchado, incluso antes de hablar. Le conté todo, no solo los hechos, sino también los fracasos, los años de pequeñas concesiones. Cómo me permití convertirme en una nota al pie de mi propia historia. Y cuando terminé, no me ofreció clichés. No me dijo que había hecho lo correcto ni que el perdón era el siguiente paso. Simplemente dijo: recuperaste tu nombre. Eso importa. Asentí. Sí, importaba. Pero seguía doliendo. La semana siguiente, recibí un mensaje de voz de Abby, mi nieta. Su voz era cautelosa, tentativa. Dijo que había oído que había drama y que su madre estaba muy disgustada, pero que me extrañaba y quería hablar. Dejó su número. Escuché el mensaje 3 veces. Luego lo borré, no porque estuviera enojada, sino porque sabía que esa llamada no sería sobre conexión, sería sobre lealtad, sobre intentar arrastrarme de vuelta a la versión de la familia que intentaban preservar, una versión donde mi papel era perdonar, olvidar y apoyar. No estaba lista. Puede que nunca lo esté. Algunas heridas no sangran, se calcifican. Entonces, una mañana, el arce del jardín delantero empezó a cambiar de color. Las hojas se tornaron primero doradas, luego de un carmesí intenso, como siempre. Me quedé en el porche y observé cómo el viento las aflojaba. Docenas caían a la vez, esparciéndose por el césped como confeti de una celebración a la que nadie asistió. Fue entonces cuando supe que lo peor había pasado. No porque hubieran cambiado, no porque la justicia hubiera triunfado, sino porque había sobrevivido con mi mente intacta, mi hogar intacto y mi identidad intacta. Habían intentado reescribir mi final. Había recuperado la pluma. Han pasado 3 meses desde la última vez que escuché la voz de Emma. Más aún, desde que vi su rostro. Y en ese tranquilo lapso de tiempo he llegado a comprender la diferencia entre la soledad y la soledad. Soledad es lo que intentaron dejarme. Un espacio de impotencia y desconexión. Una sala de espera
para quienes se sienten abandonados por la relevancia. Pero la soledad, he aprendido, es algo completamente distinto. Es deliberada, elegida, protegida. Es despertar cada mañana y saber que el silencio de tu hogar es tuyo, no algo impuesto por la ausencia de otros, sino creado por la presencia de ti mismo. Ahora, mantengo una rutina diferente. Me levanto más tarde, preparo mi café más despacio, lo dejo enfriar en el alféizar de la ventana mientras leo. No las noticias, ya no, sino literatura antigua, de esas que me recuerdan las palabras que solía enseñar y al hombre que sigo siendo. Ya no miro el teléfono, ni el buzón con expectación. Ya no hay tarjetas de cumpleaños, ni invitaciones, pero tampoco hay pretensiones, ni manipulación envuelta en sonrisas. El aire está limpio de esa toxina en particular. He empezado a donar cosas, trajes viejos, portarretratos con imágenes que ya no reconozco, cajas de juguetes de la infancia de Emma, que una vez pensé en pasarles a Abby o Derek. Me quedé con un objeto, un conejo de peluche descolorido con la letra de Eleanor cosida en el dobladillo de la oreja. Todo lo demás fue a un refugio para mujeres en el centro, un lugar donde las cosas se reutilizan, donde el recuerdo se convierte en utilidad. No lo hago por amargura, lo hago porque quiero que esta casa refleje la vida que vivo ahora, no la que solía proteger. Alan todavía llama una vez a la semana para ver cómo estoy. Hemos empezado a reunirnos todos los domingos en un tranquilo restaurante cerca de la autopista, donde nos sentamos durante horas con huevos y café, y hablamos de cosas que no tienen nada que ver con documentos judiciales o formularios bancarios. Nos hemos convertido en ancianos en el sentido más común y honesto, hombres que han enfrentado suficientes finales para conocer el valor de los comienzos. Ya no fantaseo con disculpas. No llegarán, y no confiaría en ellas si lo hicieran. Emma tomó una decisión. No solo una vez, no solo en un momento de pánico, sino repetidamente, con deliberación, con planificación. Eso es lo que me recuerdo cuando las dudas me invaden, cuando me pregunto si fui demasiado duro, si debería haber dejado una puerta abierta. Pero, número. Hay puertas que, una vez selladas, deben permanecer cerradas, no por venganza, sino por amor propio. Le di todo lo que sabía dar, y ella lo usó como andamiaje para la traición. No se repara de eso, se reconstruye en otra parte. Le escribí una carta a Eleanor, no para enviarla, claro, sino para decirle lo que nunca dije en voz alta. Le conté lo que pasó, cómo rompió algo sagrado, cómo me obligó a volverme más dura, más aguda, más solitaria. También le conté cuánto aguanté, cómo protegí el hogar que construimos, cómo su nombre ahora forma parte de una beca que ayuda a niños que, como ella, una vez, querían más de lo que se les daba. Guardé la carta en su vieja caja de recetas, debajo de la de los escones de limón. No la leo. No me hace falta. Simplemente me gusta saber que está ahí. Por las noches, camino lentamente por el borde de la propiedad, donde la cerca que Eleanor pintó aún conserva el fantasma de sus pinceladas. El mundo continúa sin ceremonia. Autos que pasan, perros que ladran, risas distantes de vecinos que nunca he conocido. No es una vida perfecta, ni siquiera es particularmente alegre, pero es mía, pura,
sin manipular y, por fin, sin concesiones. Y eso, he llegado a comprender, es suficiente. Puede que hayan intentado borrarme, empaquetarme en una versión de indefensión que se ajustara a sus planes, pero me levanté de nuevo. No rápidamente, no sin dolor, pero completamente. Y no importa lo que digan, no importa cómo reescriban la historia para que se ajuste a su comodidad. Yo estaba allí. Recuerdo, aguanté, y todavía estoy aquí.